Muy buenas tardes. Vamos a empezar los temas de ahora en la tarde. Bueno, empezaremos con enfermedades alérgicas y trastornos relacionados. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos inmunitarios de las enfermedades alérgicas. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia de las enfermedades atópicas, se dice que todas tienen el mismo mecanismo inmunitario en dos etapas, ¿no? Primero es la sensibilización y luego la aparición de los síntomas. Los alergenos se inhalan por primera vez y atraviesan las mucosas. Entonces entra el alergeno y este alergeno atraviesa la piel y las mucosas por primera vez. Estos alergenos son captados por células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son estas células? Las células dendríticas o macrófagos, que los transportan a los ganglios linfáticos regionales. Ya en los ganglios linfáticos son presentados a los linfocitos T vírgenes y asociados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Estos linfocitos T vírgenes, en presencia de interleuquina 4, que va a ser producida por los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, células natural killer y linfocitos T, adquieren características de linfocitos T helper, es decir, de linfocitos T vírgenes pasan a ser linfocitos T helper 2. Estos linfocitos T helper 2 promueven la proliferación y diferenciación de los linfocitos B específicos para el alergeno en cuestión que ingresó en un inicio, y mediante citocinas, es decir, la interleuquina 4, la interleuquina 13, van a ser células productoras de inmunoglobulina E. O sea, estos linfocitos T2 hacen que las células B se proliferen, se diferencien y produzcan inmunoglobulina E. Por consiguiente, se sintetiza inmunoglobulina E específica para el alergeno que ingresó al ser inhalado por primera vez. Existen varios tipos de reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Tenemos la rinitis alérgica, donde el tipo de alergenos son los pólenes, ácaros, epitelios de animales u otros. La vía de entrada es inhalatoria y la respuesta es un edema e irritación de la mucosa nasal. Otro tipo de reacción alérgica es el asma alérgica, donde el tipo de alergeno pueden ser los pólenes, ácaros, epitelio de animal u otros. La vía de entrada es inhalatoria también y la respuesta es una inflamación de la vía aérea, aumento de la producción de moco y constricción bronquial. Tenemos la urticaria aguda, donde el tipo de alergeno es la picadura de insecto o una prueba de alergia también puede condicionar este tipo de reacción alérgica. La vía de entrada subcutánea u oral. La respuesta es un aumento local del flujo sanguíneo y permeabilidad vascular aumentada. En el caso de la alergia alimentaria, el alergeno puede ser la leche, el huevo, trigo, frutas, frutos secos, pescados u otros. La vía de entrada es oral y la respuesta va a ser manifestada como vómitos, diarreas, prurito, urticaria, anafilaxia, que es poco frecuente. Y finalmente la anafilaxia, que se puede dar por alergenos como fármacos, venenos, alimentos u otros. La vía de entrada es intravenosa, en forma directa o posabsorción subcutánea o digestiva. La respuesta es edema, aumento de la permeabilidad, edema de glotis, colapso circulatorio, incluso la muerte. Vamos a hablar un poco de los mastocitos. Se dice que los mastocitos tisulares derivan de células progenitoras
hematopoyéticas CD34 positivo presentes en la médula ósea. La mayoría sale a la circulación y se depositan en los tejidos periféricos donde completan su maduración. Los mastocitos maduros se encuentran en casi todo el cuerpo humano, en especial cerca de los vasos sanguíneos, los nervios y por debajo de los epitelios. Estos mastocitos se clasifican en dos tipos, los mucosos y los de tejido conectivo. Los mucosos se encuentran en la mucosa gastrointestinal y son ricos en condroitín sulfato, mientras que los mastocitos del tejido conectivo se ubican en el pulmón y la serosa de cavidades corporales, rico en heparina y produce grandes cantidades de histamina. Ambos tipos de mastocitos tienen receptores de superficie que fijan con alta afinidad a la inmunoglobulina E. Hemos visto en el proceso anterior cómo se llegaba a la formación de la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se une a estos mastocitos y se van a liberar ciertos mediadores que vamos a mencionar. Ya en la superficie del mastocito se produce la interacción del alergeno y la inmunoglobulina E. Es decir, se produjo la inmunoglobulina E. Entonces, en un primer ingreso del alergeno. Cuando entra por segunda vez el alergeno, ya hay inmunoglobulina E específica para ese alergeno, que cuando entra en interacción, ambos, el alergeno por segunda vez, con la inmunoglobulina E específica que está ligada al mastocito, se va a dar la liberación de mediadores inflamatorios y quimiotácticos. Esto va a conllevar a los síntomas de la fase inmediata de la reacción alérgica. Vamos a mencionar también al eosinófilo. En la médula ósea derivan de células progenitoras aún no diferenciadas. Existen dos clases de eosinófilos, los normodensos y los hipodensos. Estos hipodensos participan activamente en los procesos alérgicos. Los gránulos de estas células contienen una variedad de mediadores. Acá tenemos un eosinófilo. Estos mediadores son mediadores proinflamatorios como la peroxidasa y la colagenasa, mediadores tóxicos como proteína básica mayor, proteína catiónica del eosinófilo, neurotoxina, citocinas, quimiotoxinas, factores de crecimiento, el factor derivado de células madre, factor de crecimiento nervioso y factor de crecimiento endotelial. Mediadores lipídicos como los leucotrienos, factor activador de plaquetas y las prostaglandinas. ¿Cuáles son las propiedades de estos eosinófilos? Tienen un efecto tóxico sobre las membranas, activan los endotelios, hay una quimioatracción de células, activación de mastocitos, remodelación de tejido conectivo, diferenciación de células progenitoras de eosinófilos y mastocitos en la médula ósea. Todas estas propiedades van a conllevar a dañar las membranas de los microorganismos y crear un foco inflamatorio para eliminarlos. Pero también estos mediadores pueden dañar las células propias, lo que condicionaría la fase tardía de las enfermedades alérgicas. Vamos a hablar un poquito de la inmunoglobulina E. Dice, en toda enfermedad alérgica subyace una base genéticamente determinada de naturaleza inmunológica, que se caracteriza por la producción exagerada durante toda la vida de inmunoglobulina E. Es decir, que no todas las personas frente a los alergenos que se expongan van a producir igual cantidad de inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque está determinadamente a través de la genética. Es decir, hay personas que genéticamente van a tener más predisposición a producir más inmunoglobulina E que otras.
En el caso de los individuos no atópicos, que nacen con una concentración sérica de inmunoglobulina E total muy baja, que luego el nivel sube lentamente hasta los 10 años de edad, cuando hace un pico de concentración máxima, para después descender y estabilizarse en los valores del adulto. Los niveles séricos de inmunoglobulina E aumentan en las personas alérgicas, en algunas parasitosis y en trastornos genéticos poco frecuentes que involucran el sistema inmune. Entre las enfermedades alérgicas que se evidencian la producción alta de inmunoglobulina E, suelen encontrarse generalmente en la dermatitis atópica, le sigue de modo decreciente el asma y finalmente la rinitis alérgica. Es importante la determinación de inmunoglobulina E sérica total para identificar a los individuos con alto riesgo de padecer una enfermedad alérgica. Pero un valor normal no excluye la posibilidad de atopía. Puede ser que todavía no haya tenido contacto con los alergenos y todavía no se haya producido la inmunoglobulina E en primera instancia. En los niños con antecedentes hereditarios de enfermedades alérgicas es conveniente conocer los niveles de inmunoglobulina E a partir del segundo semestre de vida. El anticuerpo de inmunoglobulina E y su actividad biológica. Bueno, la inmunoglobulina E es monomérica, tiene una masa molecular de 1900 daltons, está conformada por 2 cadenas pesadas de epsilon y 2 cadenas livianas de kappa o lambda, y puede mantenerse libre en la circulación o unirse a receptores específicos ubicados en distintas células del organismo. Cuando la inmunoglobulina E está libre en circulación, tiene una vida media de 2,3 días, pero puede aumentar hasta 21 días si se logra fijar a un receptor celular. Los receptores multicadena de reconocimiento inmune. Entonces, se dice que existen en el organismo 2 tipos de receptores para el fragmento Fc, o sea, la fracción cristalizable de esta inmunoglobulina. El receptor de alta afinidad denominado FcER1, que por su estructura forma parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas y se encuentra en la membrana de los mastocitos, basófilos, eosinófilos y en algunos tipos de células presentadoras de antígenos. Este receptor interactúa con la zona Fc de la inmunoglobulina E. Al tener la interacción del receptor con la inmunoglobulina E, esta interacción es muy específica y la unión se efectúa con la constante asociación y es muy elevada. La interacción del alergeno específico con varias moléculas de inmunoglobulina E fijadas a estos receptores provoca la activación de mecanismos enzimáticos de membranas que tiene como expresión final la liberación de los mediadores contenidos en el citoplasma celular. Es lo que había explicado anteriormente. O sea, la fijación de la inmunoglobulina E a estas células que tienen estos receptores, las células que acabamos de mencionar, ¿no? Los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, tienen receptores, se fijan a la inmunoglobulina E y cuando vuelve a regresar el alergeno, se activa y se liberan de estas células los mediadores. En el caso del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la historia clínica. Un buen interrogatorio conduce a una identificación presuntiva del alergeno. Tener en cuenta la historia familiar de enfermedades alérgicas, ¿no? Preguntar si hay en la familia cuadros de dermatitis atópica, de rinitis, de asma, ¿no?
las condiciones del microclima doméstico, en qué zona vive el paciente, si es una zona muy húmeda, ¿no? La presencia de enfermedades crónicas o recurrentes como asma, o factores emocionales del niño y la familia. Los factores ambientales también contribuyen a desencadenar estos cuadros alérgicos, ¿no? También es importante cuando yo quiero llegar a un diagnóstico, la determinación de la inmunoglobulina E. La determinación de la inmunoglobulina E total es de utilidad para identificar los individuos con alto riesgo de padecer una enfermedad alérgica, ¿sí? Y habíamos mencionado que un valor normal no excluye la posibilidad de atopía. Esta inmunoglobulina E debe realizarse de preferencia en el segundo semestre de vida en los niños con antecedentes hereditarios de alergia y es un marcador temprano de riesgo para la aparición de enfermedad atópica. La determinación de inmunoglobulina E, ya en este caso específica, no la total, sino la específica, posibilita conocer cuáles son los alergenos involucrados en la etiopatogenia del síntoma. Existen pruebas in vivo y pruebas in vitro. Dentro de las pruebas in vivo son el método diagnóstico de referencia en las enfermedades alérgicas, la introducción de mínimas cantidades del alergeno sensibilizante en la piel causa una reacción en los 10 a 15 minutos después de haber colocado la sustancia, fácilmente visible, cuantificable y reproducible, como consecuencia de la unión entre el antígeno y la inmunoglobulina E específica unida al mastocito, con liberación de productos celulares, los que producen la pápula, el prurito y el eritema. Las pruebas cutáneas son las que definen la condición atópica de los individuos. Los resultados deben valorarse siempre en relación a la historia clínica. Y en cuanto a las pruebas in vitro, son aquellas realizadas mediante técnicas de laboratorio, por pruebas de ELISA o de RAST, y pueden cuantificar la presencia de inmunoglobulina E específica para un determinado alergeno. Estos son procedimientos menos molestosos para el niño, pero más costosos y menos sensibles que las pruebas cutáneas, ¿no? Aquí tenemos un esquema de cómo se realiza la prueba in vivo, son pruebas cutáneas, y esto a través de un estudio sanguíneo podemos detectar la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina E específica para el alergeno. Bueno, en cuanto al tratamiento, tiene 3 conceptos básicos de la alergología. 1. Identificar el alergeno. 2. Evitarlo en la forma más completa posible. Y 3. La inmunoterapia. En primer lugar, el control ambiental. Existen ácaros como el Dermatofagoides pteroniciums, que es este de acá, y el Dermatofagoides farineae, que es este de acá, ¿no? Estos se encuentran, se dice que en los dormitorios de los seres humanos. Sus detritos son muy alergénicos y constituyen la principal causa de inflamación de las vías aéreas y probablemente de la piel en el caso de dermatitis atópica. Entonces deben haber reglas de control ambiental. El dormitorio debe tener muy pocos muebles para facilitar la limpieza. La ropa de cama debe ser sintética y lavada semanalmente. Debe evitarse juguetes de felpa, bibliotecas, televisión, computadoras o cortinas muy pesadas, es decir, que no haya muchos objetos dentro de la habitación del niño para evitar el acúmulo del polvo y de los ácaros. Se debe eliminar irritantes como el humo de tabaco, aerosoles de ambiente, insecticidas en espiral, etc.
Los colchones y las almohadas deben ser antialérgicas y ambientales. Evitar tener animales domésticos en casa. Los niños les encantan las mascotas, pero realmente cuando hay problemas de alergia no ayuda mucho tener mascotas, sobre todo con mucho pelaje, ¿no? Y el tratamiento con la inmunoterapia se administra subcutáneamente o sublingual. Son extractos de alergenos que se van aplicando en forma progresiva y prolongada. Esta va a generar cambios inmunológicos que se evidencian en la capacidad antiinflamatoria y un potencial cambio del fenotipo alergénico de T helper 2 a una respuesta T helper 1. Es la única capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad. Este tratamiento es la única que me va a modificar la evolución natural de la enfermedad, ya que no se va a producir linfocitos T helper 2, que ya hemos visto cuál es su acción de estos linfocitos T helper 2. Es muy eficaz en el tratamiento de los cuadros alérgicos, sobre todo en la alergia a la picadura de insectos, en la rinitis alérgica, en el asma bronquial alérgico, y bueno, no está indicada en la alergia alimentaria ni a los medicamentos. Siempre debe ser efectuada por alergistas expertos, ya que en errores en su manejo pueden provocar reacciones anafilácticas graves. Bueno, entonces se dice que el mecanismo de estas enfermedades alérgicas consiste en que los síntomas son producidos por mediadores liberados de células que actúan sobre los receptores de órgano diana. Debemos entonces utilizar antagonistas de receptor H1, bloqueadores de receptor de leucotrienos y corticosteroides tópicos y sistémicos, y aparte la educación por lo ya mencionado. Tiene que haber una intervención temprana en las enfermedades alérgicas, ya que la acción de los genes, la interacción de numerosos genes y factores ambientales como la exposición a alergenos, inhalados y alimentarios, factores adyuvantes no específicos como el humo del tabaco, la polución ambiental y las infecciones, van a dar la expresión fenotípica de una enfermedad alérgica. Debe haber una predicción. ¿Y cómo podemos hacer esta predicción? Se habla de la marcha atópica, que es la expresión de la evolución natural de las enfermedades alérgicas, caracterizadas por una típica secuencia de progresión de síntomas clínicos, algunos de los cuales se tornan más prominentes mientras otros involucionan. Yo creo que esto lo vamos a entender en la siguiente diapositiva. Entonces, se dice que, por ejemplo, en un lactante, cuadros alérgicos como el eczema, dermatitis atópica, debido a alergia por alimentos, puede condicionar de que yo piense que este niño que me hizo este tipo de alergia, posteriormente pueda realizar o manifestar un cuadro de rinitis alérgica o asma alérgico, ¿no? A esto es lo que se llama la marcha atópica. Este es el punto de partida y puede llegar hasta otro tipo de patologías relacionadas también mediante un mecanismo alérgico. ¿Existen factores de riesgo para la aparición de las enfermedades alérgicas? Sí. Factores predisponentes, factores contribuyentes y factores potenciales de prevención primaria. Dentro de los factores predisponentes tenemos la atopía, herencia, sexo, raza. Dentro de los factores contribuyentes, infecciones respiratorias, uso de antibióticos, número de hermanos, orden de nacimiento, asistencia a guarderías, bajo peso al nacer, polución ambiental. Dentro de los factores potenciales de prevención primaria tenemos
alérgenos del interior, o sea, dentro de la casa, ácaros domésticos, mascotas, alérgenos de cucaracha y hongos, alérgenos del exterior, como son el polen y los hongos, exposición prenatal y postnatal al humo de cigarrillo o de cigarro, falta de lactancia materna, introducción precoz de leche de vaca, dieta, obesidad. Todo esto ha sido estudiado estadísticamente y se ha visto cómo pueden estar relacionados como factores de riesgo a los cuadros alérgicos. Por ejemplo, se hizo una evaluación de los criterios para desencadenar cuadros alérgicos tipo asma y un primer estudio realizado por Castro y Rodríguez mencionó criterios mayores y criterios menores, pero en el año 2000. Pero estos criterios han sido modificados y actualmente se usan. Fueron modificados por Gilbert y colaboradores en el año 2004 y se considera como criterios mayores, por ejemplo, la historia familiar de asma, la dermatitis atópica y la sensibilización a uno o más alérgenos, mientras que son criterios menores la sensibilización a leche, huevo o maní, sibilancia sin resfrío y recuento de eosinófilos menor del 4%. Debe haber una prevención. ¿Cuáles son los objetivos de la prevención? Reducir la incidencia de las enfermedades alérgicas, disminuir el desarrollo de nuevas manifestaciones de atopía en individuos previamente enfermos, reducir la severidad de las enfermedades, aumentar la posibilidad de remisión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces se han realizado niveles de prevención para lograr estos objetivos, un nivel primario, un secundario y un terciario. En el nivel primario se trabaja con la población sana, pero con riesgo de enfermedad, con riesgo de enfermedad antes de cualquier evidencia de sensibilización atópica. Y lo que se hace en estos casos es optimizar la salud materna con una buena nutrición, evitar en forma absoluta el humo de cigarro y un tratamiento eficaz de las enfermedades alérgicas de la madre e incentivo de la lactancia materna. En el nivel secundario, básicamente se trabaja con niños que aún no tienen un fenotipo alérgico definido, pero que poseen marcadores que indican un alto riesgo subsecuente de manifestaciones de enfermedad. ¿Y qué se tiene que hacer con este tipo de pacientes? En la etapa postnatal, cuando la sensibilización alérgica ha ocurrido, pero antes de que se manifieste la enfermedad, es decir, yo tomo una muestra de inmunoglobulina E específica o total y está elevada, ya se está manifestando fenotípicamente, pero todavía la enfermedad no se ha manifestado, entonces debo inducir la lactancia materna, la inclusión de probióticos. También se habla del uso de probióticos que tienen un efecto protector en el desarrollo de las manifestaciones del síndrome eczema, dermatitis atópica y de la alergia por alimentos. Y en el nivel de prevención terciaria, donde ya los síntomas y la progresión de la enfermedad se han manifestado, básicamente aquí es el tratamiento con la inmunoterapia con alergenos y es la única capaz de producir modificaciones inmunitarias que pueden contribuir a rectificar la evolución. El control del medio ambiental y corticoides inhalatorios. Vamos a hablar un poquito de algunas patologías que están relacionadas con la alergia. Por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, se dice que puede comenzar en cualquier edad, incluso en la lactancia, durante el tiempo de la lactancia. Su prevalencia va de un 10 a 20%, por lo tanto es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Bueno, ¿cómo se define la rinitis alérgica? Como un proceso inflamatorio de la mucosa nasal
debido a un mecanismo mediado por inmunoglobulina E. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Rinorrea serosa, estornudos, bloqueo o congestión nasal, prurito ocular, de oído o de paladar, rascado nasal y gesticulaciones faciales, cianosis periorbitaria, y eso lo podemos ver en esta foto, por la éstasis venosa, líneas debajo del párpado inferior, estas líneas características que son el signo de Denny Morgan, surco nasal debido al frotado persistente y la tos. Son las manifestaciones clínicas de la rinitis alérgica. ¿Cómo hago el diagnóstico de rinitis alérgica? Entonces, en primer lugar, la anamnesis. La sospecha diagnóstica se hace por la sintomatología ya mencionada. Se confirma con la prueba cutánea, que es la herramienta principal para el diagnóstico y demostrar la reacción mediada por inmunoglobulina E. Los alergenos de ácaros domésticos son los principales sensibilizantes, sobre todo en los enfermos con síntomas persistentes durante todo el año. Entonces, los ácaros domésticos son importantes en esta patología. Cuando los síntomas se limitan a épocas estacionales, como la primavera o el verano, es muy probable que la sensibilidad alérgica esté relacionada con pólenes de árboles o gramíneas. El examen nasal por rinoscopía anterior. Se dice que se puede observar una mucosa de aspecto edematoso, pálida o violácea y secreciones cerosas o mucosas filantes. Cuando hacemos la otoscopía, se puede mostrar signos de hipoventilación del oído medio y en ocasiones otitis media con efusión uni o bilateral, con la consecuente hipoacusia. La obstrucción nasal crónica causa una disminución en el desarrollo del maxilar superior, evidenciándose deformaciones de la bóveda palatina, sobre todo en la altura y condicionando un paladar ojival. Asimismo, se puede encontrar trastornos de la implantación y oclusión dentaria. En cuanto a los diagnósticos por imágenes, tenemos la radiografía de los senos paranasales con significado diagnóstico recién a partir de los 2 años de vida. Puede mostrar engrosamiento de la mucosa de los senos maxilares, velamiento total o ser compatible con la normalidad. Cuando hacemos un estudio de tomografía, puede ser necesarias en el caso de que haya complicaciones o falta de respuesta al tratamiento habitual. ¿Cómo se clasifica la rinitis alérgica? Puede clasificarse de acuerdo a su presentación en intermitente y persistente. Intermitente cuando los síntomas son menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas. Y persistente cuando los síntomas son más de 4 días por semana y más de 4 semanas consecutivas. También, según la intensidad, puede ser leve o moderada grave. En el caso de la rinitis leve, el sueño va a ser normal, sin alteración de la actividad deportiva, actividad escolar normal y los síntomas sin síntomas molestosos o de molestias. Y la moderada o grave es aquella que interfiere en el sueño con alteración de la actividad deportiva, la actividad escolar está alterada y con síntomas molestos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la rinitis alérgica? En primer lugar, la educación del paciente, evitar alérgenos y polulantes. En cuanto a lo que es la farmacoterapia, tenemos a los antihistamínicos, que son la primera línea de tratamiento en los casos leves. ¿Qué antihistamínicos? Tenemos los de primera generación. Dentro de ellos la hidroxicina, difenhidramina y clorfenamina.
Estas moléculas cruzan la barrera hematoencefálica, por lo cual es frecuente que estos pacientes presenten somnolencia o aumento de apetito. Los antihistamínicos de segunda generación, como la cetiricina, la loratadina, epinastina, fenoxifenadina, desloratadina, levocetiricina, se dice que estos son mejor tolerados que los anteriores, tienen efecto antiinflamatorio incluso, tienen efecto inhibitorio de la expresión de las moléculas de adhesión en la superficie de las células epiteliales de la mucosa nasal. Es decir, si tenemos que elegir entre los de primera generación y los de segunda, lo ideal sería elegir los de segunda generación porque se ve que tiene más beneficios. También se puede usar los corticoides tópicos de uso intranasal. Son agentes con mayor actividad antiinflamatoria. Son de elección para los casos moderados o graves. Habíamos visto que los antihistamínicos eran para los cuadros leves, en este caso los corticoides tópicos en los casos moderados o graves. Las dosis recomendadas suelen ser seguras y eficaces para los niños mayores de 2 años. Las moléculas más usadas son, falta una N acá, mometasona, fluticasona, budesonida. Y se presentan en forma de aerosol acuoso de fácil administración. También tenemos otra opción que son los antileucotrienos, pero estos antileucotrienos son útiles sobre todo aquellos pacientes que tienen diagnóstico de asma alérgico concomitante. Vamos a hablar algo de asma alérgica. Bueno, realmente cuando hablamos de asma, personalmente en pediatría generalmente nos referimos a un asma bronquial, no decimos asma alérgica. Y bueno, al hacer esta presentación he podido hacer, digamos, hincapié un poco más en lo que es diferenciar en que existe un asma con compromiso alérgico y otro no alérgico, ¿no? Pero definitivamente la definición de asma no lo define como un cuadro alérgico, sino más bien como una enfermedad respiratoria inflamatoria crónica, caracterizada por episodios periódicos de disnea, sibilancias, consecuentes a una obstrucción reversible de la vía aérea, con hiperreactividad bronquial y grados variables de inflamación y remodelación. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos importantes relacionados. ¿Qué es una hiperreactividad bronquial? Es una respuesta anormalmente exagerada de la vía aérea intratorácica ante estímulos químicos, físicos, farmacológicos. Se halla presente en casi todos los individuos que padecen asma y se correlaciona estrechamente con la gravedad clínica. Es decir, si el paciente tiene más hiperreactividad bronquial, probablemente la clínica será más aparatosa de este paciente si cursa con un cuadro de asma alérgico. Entonces, ¿qué es alergia? Es una reacción clínica de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. ¿Y qué es atopía? Es una tendencia genéticamente condicionada, y es importante recordar esta palabra, genéticamente condicionada, para producir anticuerpos inmunoglobulina E específicos contra determinados alergenos, con incremento de la actividad de células proinflamatorias e hipersensibilidad de órganos diana. Se manifiesta en el 65 al 93% de los niños con asma, a proporción que resulta menor en la población adulta. Es decir, todos los niños con asma no tienen un cuadro atópico, es decir, una tendencia genética.
Se dice que las evidencias epidemiológicas permiten afirmar que una mayor prevalencia de asma e hiperreactividad bronquial se asocia con expresiones fenotípicas de alergia, como elevados niveles séricos de inmunoglobulina E y mayor positividad de pruebas cutáneas con alergenos. Es decir, que los estudios han evidenciado que el asma e hiperreactividad bronquial, cuando se les estudia a esos pacientes, se encuentran niveles elevados de inmunoglobulina E y pruebas cutáneas con alergenos positivas. Papel de la alergia de la fisiopatogenia a la clínica. La inmunoglobulina E tiene un papel central en la fisiopatogenia del asma alérgico. Esta inmunoglobulina E es producto del incremento de la actividad de los linfocitos T helper 2, característica de los individuos atópicos, con liberación de interleuquina 4, 5, 13, que inducen su formación en exceso y su fijación en receptores de alta afinidad existentes en las membranas de los mastocitos y basófilos. Ocurrida la sensibilización, el reingreso del alergeno específico induce la degranulación del mastocito mediada por inmunoglobulina E con liberación de mediadores químicos preformados como cuáles: histamina, serotonina, triptasa, quinasa, y neoformados como leucotrienos y prostaglandinas, que producen vasodilatación, contracción del músculo liso, hipersecreción de glándulas submucosas, estimulación de terminaciones nerviosas sensoriales y quimioatracción de células proinflamatorias como los eosinófilos. El fenómeno inflamatorio de la vía aérea se halla presente en casi todos los fenotipos de asma. El modelo alérgico es el más investigado y comprobado. Entonces tenemos una respuesta bronquial obstructiva inmediata producida por la exposición a alergenos, por liberación de mediadores como mastocitos, con quimioatracción de células proinflamatorias como linfocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, y una respuesta asmática tardía que perpetúa el fenómeno inflamatorio endobronquial y favorece el incremento de la hiperreactividad bronquial inespecífica y la sensibilidad a estímulos no alérgicos como irritantes y el ejercicio. Algo que no debemos olvidar es que el fenómeno inflamatorio es común en el asma alérgico y no alérgico, con algunas diferencias histopatológicas e inmunológicas. Entonces, existe una clasificación de asma no alérgico y asma alérgico. ¿Qué características tienen cada una? Las vamos a mencionar. En el caso de la edad de comienzo, el asma no alérgico es más en la adultez y el asma alérgico en la infancia. La gravedad en el caso del asma no alérgico es severo y en el asma alérgico variable. ¿Qué desencadenantes hay en el asma no alérgico? Puede ser desencadenantes virales, irritantes, reflujo gastroesofágico, no alérgenos. Y en el asma alérgico tenemos los alergenos que ya hemos mencionado. En cuanto al sexo, el asma no alérgico es de predominio femenino y en el asma alérgico sin predominio femenino, y es decir, más vemos en los niños, en los varoncitos. La frecuencia del asma no alérgico es en un 30% y el asma alérgico en un 70%. Existe una historia familiar o personal de alergias. En el caso de asma no alérgico están ausentes esta historia familiar y en el asma alérgico está presente.
Si hacemos dosaje de inmunoglobulina sérica total, en el asma no alérgico está normal y en el asma alérgico está elevada. En cuanto a la inmunoglobulina sérica específica, el asma no alérgico es negativa y aquí en el asma alérgico es positiva. Las pruebas cutáneas con alergenos, en el asma no alérgico es negativa y en el asma alérgico es positiva. Y en el caso de tratamiento o inmunoterapia con alergenos, en el asma alérgico no se trata con inmunoterapia y en el asma alérgico sí. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la alergia en el asma? Se dice que el pilar fundamental de diagnóstico de asma es la presencia de tos, disnea y sibilancias recurrentes, con exclusión de diagnósticos alternativos que puedan expresar una sintomatología similar. En el caso de, por ejemplo, un niño mayor de 7 años, la demostración de obstrucción al flujo aéreo reversible al broncodilatador por espirometría o curva de flujo-volumen, en gran medida da el diagnóstico final de la enfermedad. La alergia no forma parte de la definición del asma. Hemos dicho que el asma es un proceso inflamatorio crónico, pero se ha evidenciado la presencia de pruebas cutáneas positivas a alérgenos aéreos o alimentarios con el correlato clínico correspondiente, lo que incrementa la posibilidad de diagnóstico de asma alérgico o de asma. En un estudio realizado, el estudio PEAK, Prevention of Early Asthma in Kids, se encontró que el 80% de los niños sibilantes menores de 3 años manifestaron algún grado de sensibilización a alergenos, lo que demuestra la importancia de la determinación fenotípica de la sensibilidad alérgica de estos niños, sobre todo con fines diagnósticos y pronósticos. Me parece que aquí es 60%. No lo veo bien. Ok. Entonces, ¿existe un valor pronóstico de la atopía? Se dice que la atopía parece ser el factor de riesgo determinante de la presencia y gravedad sintomática del asma o de la recaída durante la adolescencia y edades posteriores, por lo que su determinación le otorga un fuerte valor pronóstico en los niños con sibilancias en edad preescolar. ¿Qué quiere decir esto? Los niños con cuadros atópicos, o sea, genéticamente predispuestos, tienen más probabilidades que su cuadro asmático tenga recaídas durante la adolescencia o en edades posteriores. ¿Cuáles son los fundamentos e indicaciones de tratamiento inmunológico? El tratamiento del asma se sienta sobre 4 pilares: la educación del niño y su familia, medidas de control ambiental, farmacoterapia antiinflamatoria, o sea, la terapia controladora, y la farmacoterapia broncodilatadora, que es la de rescate en el caso de las crisis, y el último pilar es la inmunoterapia con alergenos. El uso de inmunoterapia o vacunas con alergenos por vía subcutánea en el asma de origen alérgico ha demostrado contribuir a la reducción de los síntomas de asma, el uso de medicación y de la hiperreactividad bronquial. Debe ser indicada, implementada, vigilada por el especialista en alergia e inmunología asociada al tratamiento farmacológico y al control ambiental. Existen indicaciones para el uso de la inmunoterapia. Estas indicaciones nos mencionan que se debe considerar solo en los niños con asma alérgico, sensible a alergenos no evitables,
cuando existe correlación entre la sensibilidad demostrada por pruebas cutáneas y la presencia de síntomas ante la exposición. Debe utilizarse alérgenos estandarizados con eficacia demostrada como ácaros, especies de alternaria, cladosporium, pólenes y epitelios de gato y perro. Existe consenso de que esta inmunoterapia debe indicarse a partir de los 3 años de edad, pero esta no es una contraindicación absoluta. Su uso por debajo de esta edad debe ser cuidadosamente evaluado por los especialistas. Se prefiere extractos de tipo acuoso por vía subcutánea por un término de 3 a 5 años y no debe ser administrada en los casos de asma grave persistente. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome eczema dermatitis atópica. Es una enfermedad inflamatoria crónica pruriginosa de la piel que suele aparecer en pacientes con historia personal o familiar de atopía. La etiología y la fisiopatogenia. Esta es un ejemplo clásico de enfermedad por hipersensibilidad mediada de tipo 1. La reacción aparece poco después del contacto con el alergeno. Es el resultado de interacciones genéticas, fisiológicas, inmunológicas, psicológicas y ambientales, tales como dietéticas, farmacológicas, meteorológicas y concomitantes. En este síndrome vamos a encontrar un aumento de la producción de inmunoglobulina E, una reacción inmediata en pruebas cutáneas a múltiples antígenos, aumento de linfocitos T helper 2, secretores de interleuquina 4 y 5, disminución de linfocitos TH1, T helper 1, secretores de interferón gamma. Existen manifestaciones clínicas y un enfoque diagnóstico. Básicamente el diagnóstico se realiza tomando en cuenta al menos 3 criterios mayores y 3 criterios menores mencionados a continuación, dados por una clasificación de Hanif y Raska. Los criterios clínicos mayores tenemos prurito, antecedentes personal o historia familiar de atopía, evolución clínica con exacerbaciones y remisiones, morfología y distribución típica. Y dentro de los criterios clínicos menores tenemos inicio temprano de la enfermedad, eritema o palidez de la cara facial, oscurecimiento periorbitario, aumento de lesiones perifoliculares, queratosis pilar, pitiriasis alba, rinitis atópica, cerosis, ictiosis, ¿no? Dentro de los criterios clínicos menores. ¿Cuál es el tratamiento de este síndrome? Cuidados básicos de la piel. ¿Qué cuidados debemos tener? Baños cortos con jabón neutro. Debemos evitar el agua muy caliente y se debe aplicar cremas humectantes con cierta frecuencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los antihistamínicos, que básicamente su efecto es antipruriginoso y también tiene un efecto sedante en el caso de los antihistamínicos de primera generación, que ya los hemos mencionado. En cuanto a los corticoides tópicos o locales, estos son de vital importancia en la fase aguda. ¿Por qué? Porque tienen un efecto vasoconstrictor,
antipruriginoso y antiinflamatorio. Se debe usar antimicrobianos en el caso de que haya infecciones concomitantes, sobre todo con estafilococo. Inmunomoduladores macrolactámicos también se usan. Son potentes inmunosupresores. Su efecto es básicamente la disminución de citocinas, suprimir la actividad de las células T y disminuir la expresión de receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. Aquí tenemos al tacrolimus. Medidas generales como usar ropa de algodón, evitar situaciones de estrés, evitar contacto con ácaros de polvo ambiental, evitar también el huevo, maní, pescados, leche de vaca, soya, alimentos que se han visto relacionados con este tipo de síndrome. La urticaria y angioedema. Bueno, se manifiesta como pápulas eritematosas, pruriginosas, originadas en la epidermis y la dermis superficial, que se vuelven blancas al ejercer presión, con edema central y eritema periférico, ¿no? El edema central y el eritema periférico, de tamaño variable y distribución universal. ¿Cuál es la epidemiología y prevalencia? La prevalencia se estima en un 15%, es más común en las niñas. En un 50% de los pacientes ocurre sola, en el 40% se asocia con asma alérgica y en el 10% de este aparece sin compañía de urticaria. ¿Cómo se clasifica? En aguda o crónica según el tiempo, aguda cuando es menor de 6 semanas y crónica mayor de 6 semanas. En función a su etiología, puede ser alimentaria, por fármacos, como consecuencia de reacciones citotóxicas, secundaria a agentes físicos, como frío, calor, ejercicio, presión, exposición al sol, exposición al agua. La etiología y la fisiopatogenia. El mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 suele ser la causa de estos episodios agudos, pero solo ocasiona entre el 5 a 10% de las urticarias crónicas. Se dice que la exposición a alergenos específicos, comúnmente alimentos, generan la liberación de mediadores mastocitarios, sobre todo la histamina, y se provoca los síntomas y signos ya mencionados. En muchos de los casos el agente etiológico no se puede comprobar. El enfoque diagnóstico es eminentemente clínico y se basa en la observación de las lesiones ya descritas. El tratamiento se debe evitar el agente desencadenante en lo posible. Los fármacos de elección son los antihistamínicos no sedantes y en el caso de no controlar los síntomas con la citada medicación, se puede indicar esteroides vía oral por cortos periodos. Y bueno, la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica, en este caso ya es generalizada, aguda, multisistémica y potencialmente mortal. Cualquier sustancia es capaz de provocarla en un individuo susceptible. Las drogas o fármacos, los alimentos y los venenos de insectos son los causantes de la mayoría de los casos. Las drogas, los fármacos, la picadura de insectos, algunos alimentos, el maní por ejemplo, o el contacto con el látex también puede producir incluso anafilaxia. Según la Organización Mundial de Alergia, recomienda la siguiente clasificación.
la clasifica en una reacción anafiláctica inmunológica mediada por inmunoglobulina E. Una reacción anafiláctica inmunológica no mediada por inmunoglobulina E, pero sí por inmunoglobulina G y los inmunocomplejos. Y la reacción anafiláctica no inmunológica. Se dice que la mayoría de las reacciones anafilácticas en la infancia corresponden a un mecanismo mediado por inmunoglobulina E. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una anafilaxia? Tenemos el prurito nasal, ocular, faríngeo, genital, palmar y plantar. Puede haber rinorrea, cambios de voz, sabor metálico, náuseas, vómitos, diarreas, calambres, hinchazón abdominal, dolor de cabeza, sensación de calor generalizado y eritema difuso. Estas manifestaciones, estos signos y síntomas se producen en la etapa temprana o concomitantes con la sintomatología más grave, como son la urticaria o angioedema, el broncoespasmo, el edema laringio, hipotensión, arritmia cardíaca, sensación inminente de muerte, pérdida de conocimiento y shock. ¿Cuál es el tratamiento de esta anafilaxia? El tratamiento básicamente está enfocado al efecto multisistémico y se hace con la adrenalina intramuscular. La dosis recomendada es de 0,01 miligramos por kilo a 0,3 miligramos por kilo cada 15 minutos o como sea necesario incluso. En el caso de recurrencias que persiste aproximadamente en un 90% de los pacientes, y estas ocurren generalmente a las 4 a 12 horas de los primeros síntomas. Es decir, si yo tengo un paciente con anafilaxia, de preferencia debe quedarse hospitalizado después de haberlo tratado en sus primeros síntomas, ¿no? Para observarlo, porque ya sé que el 90% de estos pacientes pueden presentar otro cuadro entre las 4 a 12 horas después de haber hecho los primeros síntomas. Si la aplicación de adrenalina se demora, esto puede aumentar las recurrencias. También se pueden usar antihistamínicos endovenosos como difenhidramina o corticosteroides como el succinato de hidrocortisona. La administración de oxígeno y de agentes beta-adrenérgicos inhalados puede ser útil para aliviar el broncoespasmo. Bueno, creo que hasta ahí hemos terminado con anafilaxia. Sí, muchas gracias. No sé si hay preguntas o todo está claro. Lo que pasa es de que el asma alérgico, como lo había manifestado, tiene que haber una primera exposición al alergeno, ¿no? Entonces, definitivamente, este bebé recién nacido que haya ya manifestado ese primer encuentro del alergeno y su organismo haber producido la inmunoglobulina E, difícilmente ya se da al momento del nacimiento. Esto se produce generalmente posteriormente cuando va teniendo contactos con los alergenos y sobre todo porque en aquellos niños que tienen la tendencia atópica. Había dicho que esta tendencia atópica está genéticamente determinada, entonces por eso es que se pide que se estudie fenotípicamente la inmunoglobulina E después del 6º mes, o sea, en el 2º semestre, donde ya puedo evidenciar la presencia elevada de esta inmunoglobulina E. Antes bien difícil, entonces difícil hablar de asma alérgico en un recién nacido. Claro,
dependiendo de qué sea, si es que realmente estamos hablando de un cuadro de asma o estamos hablando, porque en los niños pequeños, en los lactantes, los cuadros más frecuentes son las bronquiolitis, ¿no? Y la bronquiolitis realmente secundaria a un proceso infeccioso viral, donde el tratamiento, realmente la literatura no dice que me va a ayudar el uso de broncodilatadores o el uso de corticoides dentro del tratamiento, ¿no? Entonces aquí tampoco, definitivamente el asma, desde el punto de vista alérgico, el tratamiento específico sería la inmunoterapia, ¿no? Determinando qué tipo de alergeno es el que está produciendo y dar tratamiento de sensibilización con inmunoterapia para desensibilizarlo el paciente y cada vez que tenga contacto ya no haga su reacción. No he visto a algún colega que la haga realmente. Tiene que hacerlo un alergólogo y no hay aquí, por lo menos alergólogos pediatras no. En Lima sí lo hay, pero acá no. Incluso recomiendan que sea en una unidad de emergencia o de cuidados intensivos por la reacción que pueda presentar de anafilaxia el paciente.